estamos en petit comité, somos poquitos. Yo ya sabía que los viernes por la tarde, lloviendo y en Madrid, realmente no son buenos días para presentar, pero Óscar era el día que podía venir aquí, que podía venir. Es verdad que también presentamos el viaje de Marcos, que no es como la novedad. La reedición. Claro, la reedición del viaje de Marcos, sí, que no es como la primera del Guardián, que tenemos más gente, más movimiento, claro, más historia. Y Madrid es completamente diferente a las provincias. Digo provincias, aunque me maten algunos, que fue un libro realmente que cambió un poco la historia de lo que era la literatura LGTB en España, porque hasta ese año teníamos autores como Eduardo Mendicuti, Luis Antonio Villena, los de siempre, como digo yo, los clásicos modernos, que les llamo yo los clásicos modernos, y algunos escritores que empezaban a escribir con una voz narrativa homosexual, algunos autores que ya empezaban, tú publicaste después, ¿no? Bastante después. Algunos autores que estaban intentando ahí empezar a escribir como autor gay, con una voz narrativa gay, con una temática gay y además queriendo escribir para un público muy concreto, ¿no? Y en este caso eran gays y lesbianas, ¿no? Entonces Óscar sacó esta novelita, que tengo que decir que me la presentó a mí y yo le dije que no. Esto lo digo yo para explorar mis... la leí... Pero ya te han indultado. No, la leí en un momento que a lo mejor no fue el momento adecuado y no sé, no entiendo por qué le dijimos que no. Bueno, la publicó con Odisea. En mi librería la he vendido un montón, yo creo no sé cuántos ejemplares, pero ya he perdido la cuenta, pero yo creo que 2000 y pico, lo más seguro que hemos vendido del viaje de Marcos en todos estos 14 años, ¿no? Pero ya no solamente por las ventas, sino porque luego entendí perfectamente que era una novela, cuando el público me venía y me decía y me comentaba, entendí que era una novela que había calado en el lector, y además que el lector se sentía, con la cual el lector se sentía muy identificada. Yo además del libro que he escrito y todas estas cosas, soy doctor en literatura y a pesar de que no me dejaron, porque la homofobia sigue estando por todas partes, mi tesis soñada iba a ser sobre literatura gay. No me dejaron evidentemente y me especialicé en un autor del barroco que es aburridísimo y no hay forma de soportarlo, pero lo que siempre he querido investigar ha sido esto. Entonces, mi parte de la presentación, voy a decir un montón de cosas bonitas de Óscar, para que llore y tal, y sea todo emocionante. Más vino. Sí, ahora pongo más vino. Es como he ido yo viendo desde que se publicó hace 14 años, en 2002, de los primeros libros que leí yo además, siendo un adolescente, como todavía soy, casi, cómo este libro importa en lo que viene a ser el canon de la novela gay española. Hay un autor inglés, un crítico, Harold Bloom, que igual lo conocéis, que es una petarda insoportable, que solo habla de Shakespeare continuamente, y para Harold Bloom, Shakespeare explica todo lo que hubo antes de Shakespeare y todo lo que hubo después de Shakespeare. Evidentemente es el que no conoce a Cervantes, porque es el que de verdad hace eso, explica lo de antes y lo de después. Pero en nuestro canon, él habla del canon universal de la literatura, en nuestro canon concreto de literatura gay española, ese Shakespeare o Cervantes sería sin duda ninguna Óscar. ¿Por qué? Cuando ves lo que ha venido diciendo Mili, el recorrido de cómo la narrativa LGTB española ha ido evolucionando a lo largo de la historia, desde la muerte de Franco sobre todo, al principio no había nada. No había ni un maldito texto donde la gente pudiera reconocer su forma de sentir y de amar. Y de follar, incluso también hay que decirlo. Yo no había leído el viaje de Marcos hasta exactamente 7 días, el viernes pasado. Debía ser el único que no había leído el viaje de Marcos. Y mira que me habían hablado, y mira que me habían hablado del viaje de Marcos años y años y años, pero esas cosas, la vida pues a veces te va llevando por unos sitios y es imposible. Yo publiqué junto con Óscar en una antología de relatos que se llama Lo que no se dice, y esa antología pues la llevé a mi familia para que la leyera, y en esa había gente muy importante, estaba Eduardo Mendicuti, que es de Villena, un montón de buenos escritores, y estaba Óscar Hernández. Cuando yo llevé ese libro a mi casa, pues mi hermana empezó a leerlo y yo estaba allí pendiente de la tele, pero mirando además creo que te lo comenté, pues eso, cómo estaba reaccionando con el libro. De repente vi que estaba sobrecogida, empezaba a llorar y pensaba que ya llegaba a mi relato. Por fin. Entonces, cuando acabó, me dijo, ¿quién es Óscar Hernández? Entonces le escribí a Óscar por Facebook, digo, Óscar, que sepas que tu cuento ha sido el que más ha gustado en mi casa.
Entonces yo intenté, después de leer el viaje de Marcos el fin de semana pasado, intenté buscar cuál es la explicación, o sea, por qué Óscar conecta tan bien con tanta gente. Porque mira que es difícil para hay escritores que no nos planteamos conectar con nadie y así nos va, y a lo mejor hay otros que no sé si lo hacen de manera consciente o no, pero dije, vamos a inventar aquí una teoría. Tenemos aquí al doctor en filología, que seguro que van a decir que estoy diciendo chorradas, pero yo es que soy muy de teorías conspiranoicas. Entonces intenté pensar cuál era el truco de Óscar. No lo vamos a desvelar porque seguramente no es tal, pero yo siempre me interesa muchísimo lo que se llama la psicología de la percepción. No sé si habéis oído hablar, bueno, hasta yo se llama la Gesellana, la teoría de la Gestalt y de cómo somos capaces de percibir en general el arte. Entonces llegué a un concepto, no os asustéis por la palabra, porque la voy a explicar, que es la pregnancia. Hay imágenes que son pregnantes de preñar, porque son imágenes que están cargadas de significado. En primer lugar, tengo que decir que no sé cómo hice todas esas cosas que dices que hice. No lo sé. Entonces no sé si eso es mérito o demérito, pero no lo sé cómo lo hice. Lo explicaba en las ediciones anteriores, lo explico en esta también. Todo surge en un sueño, todo surge... Además tú también creo que hace poco soñaste una novela, lo dijiste, ¿verdad? Existe, o sea, no es algo paranormal, es real, puede existir. Ahora bien, esto lo escribí con 19 años. Veo gente muy joven aquí, de esa edad, o incluso algo menos, ¿verdad? Esto lo escribí con 19 años, aunque tardó unos años en publicarse. Y como digo un poquito en el prólogo, en la nota del autor que antecede al texto, creo que era una necesidad biológica, incluso ya física casi, una necesidad de decir, de autoafirmación, de decir, señores y señoras, papá, mamá, amigos de mi infancia y de mi juventud, pues soy homosexual. Y como no lo podíamos decir, o no todos lo podíamos decir en igualdad de condiciones, o no, estamos hablando de los años 90, que eran muy lejos para vosotros que sois tan jóvenes, pues yo creo que de alguna manera reventé. Y reventé en forma de sueño y en forma de relato que se convirtió en novela. A partir de ahí puedo decir que siempre he sido una persona muy observadora por un lado, quizá lo de las escenas que tú hablabas, ¿no? Y creo que muy empática. Siempre me he puesto y he tenido cierta facilidad para ponerme en la piel del otro y para intentar entender al otro, qué piensa o por qué lo piensa o qué sufre y por qué lo sufre. Es cierta tu teoría y bueno, como especialista en el tema no tengo por qué dudar, que es un canon o que es un referente o que es una de las primeras novelas que luego marca un camino, pues me alegro mucho. No por mí, sino por la colectividad. Porque si el viaje de Marcos ayudó, y eso sí lo sé, me consta que ayudó a mucha gente joven a salir del armario, a entender su propia manera de sentir y de desear. Y digo que me consta porque tengo un montón de emails guardados de lectores que así me lo han dicho. Entonces, para mí ya está, ya estoy más que recompensado, porque si he podido ayudar con esta historia, pues genial. Tanto a nivel individual a personas como a nivel colectivo a los miembros del colectivo LGTB, a que hubiera más novelas, más historias, más relatos. Para mí ya es un premio mucho más que el premio que obtuvo la novela, que bueno, es una mención, ¿no? Pero para mí lo importante creo que es que un libro, como tú decías, ¿no? Nos haremos el traje a lo Lady Gaga, pero en vez de filetes con libros, pues si un libro es capaz de
por poco o mucho que sea, de transformar, de cambiar la trayectoria vital de alguien, pues ese libro ha cumplido su cometido.